Camargo. Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos entonces a nuestra clase de Sociales 10. La temática para esta mañana tiene que ver con doctrinas e ideologías políticas. ¿Alguno de ustedes entiende por estos títulos algo? Son como tipos de pensamiento. ¿Me repiten el título? Son líneas de pensamiento que aplican a varios campos. Entonces, recordemos que, pues en parte, tendríamos que ver otra vez esto, pero a nivel más generalizado. Veríamos esto, porque algunos de esas líneas están a favor y otras están en contra, entonces habríamos que verlo. Y pues nuestra temática entonces se llama ideologías y doctrinas económicas, que obviamente pues parten también, no solo se quedan en el campo de la economía, sino que aplican a la teoría política y social, que son tres campos que van muy de la mano. Así que tenemos para revisar en esta mañana tres cortos que vamos a visualizarlos para poder entender este asunto de la ideología y las doctrinas. La doctrina es una teoría ya puesta, ya fundamentada, que estipula una razón de fe, un continuo actuar. Y la ideología, entonces, son líneas de pensamiento. Entonces, se parecen, pero hay unas diferenciaciones en el contexto, pero están en los mismos elementos. La ideología puede convertirse en una doctrina y la doctrina puede abrazar varias ideologías, varias líneas de pensamiento. Entonces vamos a visualizar nuestro primer video que se llama Las principales ideologías. A ver, ábrete. Bueno, hola a todos. En este caso voy a hablar sobre un tema que tendría que ser bastante importante entre... Hola a todos. En este caso voy a hablar sobre un tema que tendría que ser bastante importante entre todos como sociedad. Bien, empecemos. En este video vamos a tratar temas como el gráfico de Nolan, las principales ideologías claramente, entre todos como sociedad. Bien, empecemos. En este video vamos a tratar temas como el gráfico de Nolan, las principales ideologías claramente, también la historia y curiosidades de cada ideología y respuestas a preguntas frecuentes. Ok, ahora sí, empecemos. Bueno, antes de comenzar de lleno con las ideologías, como dije, el gráfico de Nolan. Dime. Perdón interrumpir, el problema es que sí se oye el video, pero no se visualiza. ¿Qué será? Porque aquí yo sí estaba viendo. Se mira es... Se mira la mitad de claro y la mitad como azul. Sí. ¿Ve cómo? Se mira... La otra mitad como una pantalla azul. Voy a abrirlo por otro programa a ver. Okay. Puede ser un programa o podríamos estarnos encontrando con las llamadas restricciones, que son efectos de lo que está sucediendo en Australia. Ustedes saben que en Australia Facebook bloqueó todo lo que tiene que ver con noticias porque el gobierno australiano le puso unas
sanciones y un compendio de reglas para funcionar, y entonces Facebook lo que hizo fue bloquear todo lo que tiene que ver con noticias y muchas cosas han empezado a surgir desde allí. Entonces podríamos estarnos encontrando con que Zoom esté también tomando políticas para evitar contenido de terceros. Vamos a ver, abrir con el reproductor de Windows Media, a ver qué tal nos sale. Bueno, hola a todos. En este caso voy a hablar sobre un tema que tendría que ser bastante importante entre todos como sociedad. Bien. Bien, vamos a compartir pantalla. Entonces con... Ay, no. Espere que no le puse el audio ahora. Compartir audio, sí. Ahora vemos. Está cargando aún. Está cargando. Debe estar... lo que estaría en pantalla sería el gran escudo. Ya se mira. Listo, es el Ya sí. mono escudo. El escudo de Estados Unidos. Exactamente, el gran escudo. Así se le conoce. Bueno, hola a todos. En este caso voy a hablar sobre un tema que tendría que ser bastante importante entre todos como sociedad. Bien, empecemos. En este video vamos a tratar temas como el gráfico de Nolan, las principales ideologías claramente, también la historia y curiosidades de cada ideología y respuestas a preguntas frecuentes. Ok, ahora sí, empecemos. Bueno, antes de comenzar de lleno con las ideologías, como dije antes, tengo que explicar el gráfico de Nolan. Ok, para quien no lo sepa, el gráfico de Nolan es el ordenamiento visual de organizaciones e ideologías políticas desarrollado por el político estadounidense David Nolan en 1969, que entre otras cosas, aparte de este gráfico, fue uno de los fundadores del Partido Libertario de los Estados Unidos, el cual es un partido bastante chico y con poca funcionalidad en el país. Bien, el gráfico de Nolan trata de mejorar la clasificación política que va de izquierda a derecha, separando las cuestiones de la libertad económica y de la libertad social y presentándolas en el formato de un plano. Y no me voy a extender explicando mucho más las opiniones de David Nolan, ya que al fin y al cabo él tenía su propia ideología y opinaba según su parecer, lo cual está perfecto, pero no entra particularmente en este video. Bien, siguiendo con el gráfico de Nolan, sitúa en el eje X la posición política respecto de la libertad económica y en el eje Y la posición política con respecto a la libertad personal. Este gráfico muestra la libertad económica, materias fiscales, comerciales y de libre empresa, en su eje X, y la libertad personal, legalización de drogas, aborto y servicio militar, en el eje Y. Esto sitúa a los izquierdistas o progresistas en el cuadrante izquierdo, a los liberales arriba. Quieto ahí. Bien. ¿Entienden lo del eje X, el eje Y, que eso es de matemáticas? ¿Lo recuerdan? Sí, señor. El eje X va aquí. Entonces es lo que conocemos nosotros como izquierda-derecha, ¿no? En Colombia suena mucho esas dos palabras. Es que la izquierda, es que la derecha. No, es que yo soy del centro. No soy ni de la izquierda ni de la derecha. Es entender esa dinámica. Y el Y, recuerden que es el que va subiendo, entonces. A los derechistas o conservadores a la derecha y a los estatistas o populistas abajo. Bien, una vez explicado esto, que era simplemente como curiosidad, pero tal vez luego vuelva a nombrar, pasemos a hablar de las principales ideologías. Es entonces el gráfico de Nolan en donde se ubica tu ideología política. Bien, con ideologías no me refiero a izquierda, centro, derecha, sino a las ideas que conforman este espectro. En este video voy a tratar las principales, que son 4, pero las que sean más secundarias voy a dedicarles un video aparte. Bien, ahora sí empecemos. Conservadurismo. El conservadurismo es una ideología que combina doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones. Se puede ubicar en el centro derecha o en la derecha del espectro político. Los conservadores suelen ser bastante tradicionalistas. Esto quiere decir que se oponen a medidas radicales y por supuesto al progresismo. También los conservadores defienden valores religiosos y familiares. La ideología en lo social, como bien dice, es conservadora. Defiende un centralismo, es decir, conservar una estructura de poder político en la que se tomen las decisiones. Defiende a la iglesia y a la religión como instituciones necesarias para la sociedad. Defiende firmemente el orden y la estabilidad.
El conservadurismo surge a principios del siglo XIX como una postura opuesta a las ideas derivadas de la Revolución Francesa de 1789, así como a las de la Ilustración, y en defensa más bien del orden asociado al antiguo régimen. Pero sin embargo, como movimiento se nutrió de una diversidad enorme de tendencias, posturas y pensamientos de varios países diferentes, y es por eso que desde mediados del siglo XX el conservadurismo se enlazó o se unificó con el liberalismo, en muchos aspectos económicos para también tener mejores resultados sociales. Aunque hoy en día hay posturas liberales y conservadoras, se diversificaron tanto, sobre todo en materia social y moral, al punto de hacer complicada una unión de partidos con estas ideologías, ya que pueden discrepar en muchos temas, principalmente sociales. Como ya dije, también defienden valores familiares y nacionales. Bien, una vez explicado el conservadurismo, pasemos a la siguiente ideología. Liberalismo. El liberalismo es una ideología política y económica. La filosofía política principal del liberalismo es la que tiende a la reducción del Estado hasta su mínimo posible. Se lo identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia entre las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. El liberalismo es un modelo de pensamiento opuesto a los absolutismos, conservadurismos y despotismos ilustrados, defendiendo las libertades civiles y económicas como fundamento del Estado de Derecho y del pacto de convivencia social. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, las corrientes liberales abogaron por el libre mercado económico y por el ascenso del capitalismo. Es por eso que el liberalismo tiene muchas variantes, debido a ser una ideología tan libre, se podría decir. El uso del liberalismo proviene de la palabra del médico y filósofo inglés John Locke, primero en la historia en desarrollar una filosofía propiamente liberal, consagrando la propiedad privada como un derecho y el consentimiento de los gobernados como un principio fundamental. A esta doctrina se la conoce como liberalismo clásico, para distinguirla de las corrientes que vinieron después. El liberalismo normalmente incluye dos aspectos interrelacionados, el social y el económico. El liberalismo social es la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa, así como en aspectos de moralidad. Y en cuanto al liberalismo económico, propone, por ejemplo, la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su más mínima expresión y reducción de la regulación sobre comercio, producción, etc. Según la doctrina liberal, la no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar cualquier tipo de beneficencia pública como aranceles y subsidios a favor de la ganancia de cada persona mediante el trabajo favorecido a la meritocracia y la producción. En fin, la verdad es que intenté resumir lo máximo posible, pero explicar bien el liberalismo puede ser extenso. Pasemos a la siguiente ideología. Nacionalismo. El concepto de nacionalismo surge propio de la edad contemporánea y nace con el concepto de nación. Es una ideología y un movimiento sociopolítico que tiene como finalidad generar conciencia e identificación en una comunidad nacional. Este movimiento intenta generar patriotismo o sentido de pertenencia en los ciudadanos de una misma nación a través del uso de distintas herramientas o estrategias. El nacionalismo está más orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una identidad nacional basada en características compartidas como la cultura, el idioma, la etnia, la religión, los objetivos políticos o la creencia en un ancestro común. Por lo tanto, el nacionalismo busca preservar la cultura nacional. A menudo también implica un sentimiento de orgullo para los logros de la nación y está estrechamente relacionado con el concepto de patriotismo. Como ideología, el nacionalismo pone una determinada nación como el único referente social y cultural dentro de una comunidad política y parte de dos principios básicos con respecto a la relación entre la nación y el Estado. Estos son el principio de la soberanía nacional, que mantendría que la nación es una única base legítima para el Estado, el principio de nacionalidad, que mantendría que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación. El origen del nacionalismo suele ser bastante controversial, dado que existen diferentes opiniones sobre su nacimiento, pero las que más resuenan afirman que el nacionalismo surge de las grandes revoluciones, Revolución Francesa, Revolución Burguesa y Revolución Liberal, y está acompañada por los movimientos burgueses que se presentaban en años posteriores a estas revoluciones. En fin, el nacionalismo, al igual que el conservadurismo, no tiene tantas variaciones, y su explicación es más sencilla. Así que ahora pasemos a la siguiente y última ideología. Socialismo. El socialismo es una ideología política, social y económica, y al contrario del liberalismo, el socialismo considera adecuada la abolición de la propiedad privada para dar cabida a la administración colectiva y estatal de los medios de producción, porque considera que solo a través de esa vía es posible alcanzar una sociedad más justa y solidaria. La propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. Hay muchas variedades de socialismo y no existe una definición única que los englobe a todas, siendo la propiedad social el elemento común compartido por sus diversas formas. El socialismo es un modelo de pensamiento que suele estar acompañado de otras ideologías y corrientes políticas que todas suelen ser de la izquierda, como el socialismo mismo, como por ejemplo el feminismo o el populismo.
Uno de los principales pilares del socialismo es alcanzar una sociedad justa, o eso dicen. Por ello, tiene entre sus planteamientos la necesidad de que sea la injerencia colectiva o estatal la que tenga la administración de los medios de producción para regularlos y centralizar el poder económico. De esa manera, el socialismo se plantea reducir tanto la propiedad privada como la distinción de las clases sociales. Es por eso que el concepto original de socialismo se opone al capitalismo. El socialismo tiene equilibradas en nivel de importancia ideológicamente las ideas sociales y económicas, las cuales tienen mucho en común entre ellas. El socialismo continúa siendo un término de fuerte impacto político que permanece vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico construido por, para o en función de una clase trabajadora organizada originariamente sin un orden económico propio y para el cual debe crearse uno público, por vía del Estado o no, ya sea mediante revolución o evolución social o mediante reformas institucionales, con el propósito de construir una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas unas a otras. Existen diferencias entre los grupos socialistas, aunque casi todos están de acuerdo en que están unidos por una historia en común que tiene sus raíces en el siglo XIX, en las luchas de los trabajadores siguiendo los principios de solidaridad y vocación a una sociedad igualitaria, con una economía que pueda, desde su punto de vista, servir a la totalidad de la población en vez de a unos pocos. Pero es también por eso que existen varios tipos de socialismo. En fin, estas son las 4 ideologías. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones de cuál es la suya. También tengan en cuenta que algunas funcionaron y otras no a lo largo de la historia. Pero en fin, espero que este video les haya servido y ahora sepan diferenciar entre ideales políticos, aunque sí es verdad que estos no son todos, como dice el título del video, son las principales. Yo planteé las 4 desde un punto de vista subjetivo. En fin, como dije, hay muchas ideologías más, y para eso tengo pensado hacer una especie de secuela de este video, solo que no serían ideologías principales, sino más secundarias como radicalismo, progresismo, entre otras. Pero bueno, si les gustó el video se pueden suscribir al canal y darle like al video, claro. Pero bueno, yo me despido y hasta el próximo video. Bueno, hola a todos. Bien. ¿Qué aprendemos de ella? Que hay 4 grandes corrientes ideológicas que envuelven el mundo de la política y la economía. Que en Colombia, ahora que estamos iniciando la campaña electoral para el 2022, donde los candidatos se están asociando, pues vamos a ver cómo se asocian por ideologías. Partidos de gobierno se van a reunir, partidos de oposición se van a reunir y van a sacar sus candidatos que van a estar respaldados por esas ideologías. Y nos van a decir otra vez el discurso que yo soy de izquierda, usted de derecha, que si votamos por fulano y tal, entonces seremos como Venezuela. Todo ese tipo de frases empiezan a ser parte de del discurso político y es parte entonces de lo que se llaman las ideologías políticas y económicas. ¿Cuál de ellas está más cerca a su línea de pensamiento? ¿Con cuál se identifica? Se identifica con los conservadores, con los liberales, con los socialistas. ¿Con quién te identificas? Vamos a visualizar el segundo, que nos habla entonces de capitalismo y socialismo. Eso ya es directamente sobre el campo económico. Así que vamos a ver. Platzi proveyó el capital para producir este video de interés social. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. ¿Lo tenemos en pantalla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Este debate señor. ha enfrentado a quiénes? Amigos, familias y clases sociales. Exactamente. Familias enteras se han partido, se han diferenciado, han hecho guerra entre ellos mismos, se han matado entre ellos mismos. Y por eso les decía que pues tendríamos que ver otra vez lo de la violencia bipartidista, pero aquí no sería bipartidista, sino que sería la violencia ideológica y que yo les decía que era un aspecto pues mucho más abarcante. Pero todo lo que vimos allá que sucedió en Colombia entre liberales y conservadores, pues justamente tiene que ver con estas llamadas doctrinas económicas, porque los unos defienden
los ideales socialistas y los otros defienden los ideales del conservatismo. ¿Quiénes van con quiénes? Pues veamos esto para entender un poco más. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista.
Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero
pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Kataloyuk en Anatolia de hace unos 9000 años tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Curiosamente, visita Platzi. Bien, ¿qué pensamos al respecto de estas postulaciones, de estos cambios que tiene la dinámica política y económica? Pues que tiene muchas diferencias. Exactamente. Y Colombia es uno de esos países que las mezcla, pero hay una que se sobrepone, que está por encima de la otra y que va en referencia a quién esté en el poder. Nos queda revisar un tercero que tiene que ver entre izquierda y derecha. No nos alcanza el tiempo que queda aquí porque nos queda menos de un minuto. Así que lo pueden ver allí en su casa. Igual ahí está el link para que usted lo revise. Y también puede hacer el taller, la actividad complementaria que se le ha dejado allí. Así que esperamos puedan cumplir con esa parte y podamos entonces terminar este tema, que es bastante interesante. Los que quieran profundizar, pues pueden leer los autores que nos han invitado, pueden seguir indagando de esto y tener más al respecto. La idea de la clase es que tenga usted una idea así a gran escala de estas doctrinas e ideologías a nivel general y que puedan contrastarla con lo que vive el país en este momento. Que tengan una feliz mañana, que el Señor